Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos sean, bienvenidas sean a este su canal, La Sinfonía del Pensamiento. Su servidor y amigo Iskander Kosonov Afkar les da la más cordial bienvenida. El día de hoy, damas y caballeros, como cada que tenemos la oportunidad de hacer comunicación cultural y espiritual, he preparado para ustedes una obra que me parece sumamente maravillosa, una obra profunda, una obra también hasta cierto punto polémica y que en su momento también tuvo bastantes detractores, pero también hubo bastante gente que reconoció el esfuerzo de este gran especialista, Oscar Lewis, un antropólogo norteamericano que ha escrito libros que se han convertido ya en un referente, en unos clásicos de la cultura antropológica, de los estudios antropológicos. Y bueno, uno de esos libros que es tan emblemático, tan conocido, se llama Antropología de la Pobreza, un estudio sobre 5 familias, Antropología de la Pobreza, de Oscar Lewis, que apareció en 1959, es por ejemplo una de sus obras más fundamentales. Sin embargo, el día de hoy, damas y caballeros, nos vamos a referir a una obra posterior de Oscar Lewis, que va casi en la misma línea de continuidad, pero ahora lleva por título Los hijos de Sánchez. Los hijos de Sánchez, y va a ahondar en una línea de investigación que fue denominada Antropología de la Pobreza o Cultura de la Pobreza, y estos estudios que hace Oscar Lewis van a tener entonces una continuidad, van a tener un eco, y con el tiempo va a aparecer entonces esta obra que se llama Los hijos de Sánchez, y después habrá de aparecer Una muerte en la familia Sánchez. Entonces el día de hoy, damas y caballeros, tengo el gusto, el agrado de presentar Los hijos de Sánchez, esta obra que Oscar Lewis, el antropólogo norteamericano, publicó por primera vez en 1961, a reserva de que más tarde, en otro momento, podamos volver a Antropología de la Pobreza, de 1959. El día de hoy quiero ampliar el horizonte lanzándome directamente a esta obra, Los hijos de Sánchez. Pero ¿quién fue Oscar Lewis? Vamos a leer la ficha técnica que nos ofrecen del autor. Oscar Lewis nació en New York en 1914, falleció para el mundo físico en 1970. Fue un historiador estadounidense y doctor en antropología por la Universidad de Columbia, pionero en el estudio de la pobreza desde un punto de vista social. Fue también catedrático en el Brooklyn College y en la Universidad de Washington. Más tarde continuó su trabajo en el Departamento de Agricultura y en el Departamento de Antropología de la Universidad de Illinois. En 1943 representó a Estados Unidos ante el Instituto Indigenista Interamericano en México para trabajar en desarrollo rural y dedicó los últimos 20 años de su vida a los estudios urbanos. De su autoría, el Fondo de Cultura Económica también ha publicado Antropología de la Pobreza. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Un invitado de agasajo de superlujo, Oscar Lewis. Por otra parte, en la contraportada del libro de Oscar Lewis, La familia Sánchez, tenemos nosotros esta aportación que hace el Fondo de Cultura Económica diciendo lo siguiente: en la historia de México hay pocos libros que hayan creado verdadero escándalo. Este es uno de ellos, así lo dice Claudio Lovnis, y a mucha honra. Y es que Los hijos de Sánchez es un libro tremendo, no hay otro que se le parezca. A partir de los escritos autobiográficos de 4 hermanos y su padre, quienes por cuestiones de privacidad fueron rebautizados con el apellido de Sánchez, y de las observaciones de Lewis,
Esta obra le mostró al mundo, en 1961, que el México moderno, próspero y optimista de aquellos años, era tan solo una cara de la moneda nacional. El rechazo que produjo en ciertos sectores fue violento, pero el escándalo iba más allá de la pobreza en abstracto. La clase media no podía o no quería creer que Jesús Sánchez y sus hijos, huérfanos de madre, hablaran de tal forma. No era posible que unos miserables de vecindad, entre comillas, miserables de vecindad, expresaran aquellas ideas, aquellos sentimientos. A poco más de medio siglo, la cuestión más apremiante es, en palabras de Claudio Lovnis, saber si el público lector de México está listo hoy para asimilar lo que tanto le costó escuchar y entender hace 50 años. ¿El público lector de México está listo hoy para asimilar lo que tanto le costó escuchar y entender hace 50 años? Esta es una cuestión que plantea el especialista Claudio Lovnis a propósito de este texto. Al mismo tiempo, esta nueva reimpresión de la obra constituye el reconocimiento a la labor de Arnaldo Orfilia como director del Fondo de Cultura Económica, pues fue él quien, en contra de la censura y en favor de la investigación y la difusión del conocimiento, defendió la primera edición en español de Los Hijos de Sánchez, que en este volumen se acompaña por el texto completo de su secuela, Una muerte en la familia Sánchez. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Esto es lo que vamos a encontrar, esto es lo que nos espera en esta edición conmemorativa de este texto que publica el Fondo de Cultura Económica, un texto de la serie de obras de antropología, Los Hijos de Sánchez, aparecido por primera vez en 1961 por el antropólogo e historiador Oscar Lewis. Antes de entrar de lleno en materia, damas y caballeros, antes de abrir el abanico de posibilidades, vamos a hacer una dedicatoria para la doctora Jimena Manríquez García. Jimena Manríquez García, doctora en Ciencias Sociales e Historia, Ciencias Sociales y Humanidades, mejor dicho. Bueno, para ella, este reconocimiento a través de la publicación de este video, esperando sea de su agrado, a ella que también se ha formado en la antropología y que de alguna manera ha estado siempre al pendiente de cuestiones que tienen que ver con estos temas tan candentes como lo es el tema de la pobreza, la economía, la población, la distribución de la riqueza, etc. Bien, pues damas y caballeros, vamos a comenzar entonces con la lectura de este texto de Oscar Lewis. Los Hijos de Sánchez, una autobiografía de una familia mexicana. El libro viene contado por dos hermanos y dos hermanas, huérfanos de madre y criados tan solo por su padre, un tal Jesús Sánchez, en una vecindad de Tepito. La cuestión que incomodó bastante a cierta clase media de la época es que los cuatro Sánchez son inteligentes, elocuentes y muy explícitos. Aquellos lectores no querían creer que unos miserables de vecindad hablaban de esa forma o que se expresaran con ideas y sentimientos semejantes a los que exponía Lewis. Por eso dudaron de su existencia y alegaron que Los Hijos de Sánchez habían sido una invención de Oscar Lewis. La vida en la vecindad entonces será reportada en este texto, en una de las tantas y tantas vecindades de la Ciudad de México. No es este el mundo católico de la redención en la pobreza, sino un ámbito en el que los problemas humanos se agudizan, un mundo que los endurece a golpes.
Un padre arbitrario, inflexible y egoísta se va transformando poco a poco en un verdadero héroe. Esa constancia es en sí un logro de proporciones homéricas. Ahora bien, vamos a citar un pequeño pasaje que nos aporta Óscar Luis en su prólogo. Está hablando del contexto ya situados ahí en la vecindad y entonces hay un pequeño diálogo y dice lo siguiente: ahora mi viejita, mi ancianita, está muerta. Vivió en este humilde nidito lleno de piojos y ratas, de porquería y basura, escondido en los pliegues del vestido de esa dama elegante que se llama Ciudad de México. En esa base sólida, entre comillas base sólida, mi tía comió, durmió, amó y sufrió. Por un peso o dos le dio albergue a cualquier hermano de miserias para poder pagar su renta extravagante de 30 pesos. Barría el patio diario a las 6 de la mañana por 15 pesos al mes. Destapaba los caños de la vecindad por otros 2 pesos más y lavaba docenas de piezas de ropa por otros 3 pesos. Por 3 veces 8 centavos de dólar. Se hincaba frente a la tinaja a lavar de las 7 de la mañana a las 6 de la tarde. Sería absurdo llamarla una santa, pero eso es lo que ella fue, una santa. Este pasaje, damas y caballeros, en sí mismo representa oro molido, porque nos está hablando de una triste realidad, de una realidad palpable y constante, sobre todo entre la clase pobre, la clase de bajas condiciones económicas, en donde encontramos personas que verdaderamente llegan prácticamente al sacrificio. Son personas nobles, son personas honradas, personas muy trabajadoras y que sin embargo no se les reconoce. Y esto ha sido una constante, tristemente, para la mujer mexicana, sobre todo en esos bajos estratos. Incluso yo creo que en algunas manifestaciones de la clase media, aun cuando esto sea de manera mínima. Recientemente, en un encuentro al que tuve la fortuna de asistir, en el cual se está combatiendo contra la discriminación hacia la mujer, contra el maltrato hacia las mujeres, se decía algo que me parece fundamental recordar aquí, por esto que acabo de leer. Las mujeres trabajan y trabajan mucho, y es un trabajo que pocas veces se les reconoce y que prácticamente nunca se les paga. Ese trabajo es el trabajo de casa. Y no obstante que ya tienen una labor fuera de casa, llegan a hacer un trabajo extra dentro de la casa misma. Una desigualdad muy fuerte, una censura, una discriminación. Entonces todo eso se tiene que ir combatiendo. Y aquí justamente en este pasaje que nos refiere Óscar Luis, uno de los panaderos de la vecindad habla así de su mamá, de esa persona que le ha cuidado, y dice: sería absurdo llamarla una santa, pero eso es lo que fue. Una persona que ganaba unos cuantos pesos a través de un esfuerzo brutal, desde la mañana hasta la noche, desde prácticamente que salía el sol hasta que se ocultaba, y no había manera de que descansara ni un solo momento, hasta que irremediablemente la tumba quizá fue su único descanso. Y esta situación se repite dramáticamente día con día, instante tras instante, en la gran Ciudad de México, sobre todo, como lo vamos a ver aquí en este estudio antropológico que hace Óscar Luis, se repite en los bajos estratos, en los suburbios, en las periferias de la gran Ciudad de México, en algunos pueblos cercanos a la ciudad,
y específicamente en las vecindades, como es el caso de lo que vamos a escuchar. Por otra parte, nos dice también Óscar Luis, los hijos de Sánchez nos enseñan de dónde viene el México de hoy y reclaman una deuda que en su momento les fue negada. Como documento histórico, los hijos de Sánchez merece ser punto de partida de una discusión colectiva sobre la justicia en el México contemporáneo. Y todavía Óscar Luis dice algo más. El libro bien podría ser lectura obligada en todas las preparatorias del país. Las nuevas generaciones merecen hacer una discusión cuidadosa de la experiencia colectiva que se entrevé con expresiones nítidas y en detalle singular en la historia de esta familia. La Ciudad de México, con aquellos pliegues de miseria y también con su abundante generosidad. Este también es un punto que vale la pena tratar aparte y de manera más profunda, como al mismo tiempo que converge la miseria, la pobreza, al mismo tiempo se manifiesta también una cierta generosidad. O sea, eso que se dice en otros términos, las personas que más dan, que más comparten, que más son generosas son casi siempre las personas que menos tienen. Pero ¿realmente esto ha sido así? Porque esto es lo que vamos a encontrar como una conclusión que ofrece Óscar Luis. Y por otra parte, pues qué decir de las grandes esferas, de las esferas donde se encuentra la gente con poder, donde una constante más bien es que se vuelven herméticos, se vuelven aislados, se vuelven de alguna forma elitistas. No digo que todas las personas que se encuentren en esos ámbitos, pero sí encontramos, por ejemplo, mucha rivalidad, mucha competencia, mucha pose, mucha superficialidad y también un afán siempre de querer tener más, una ambición a veces desmedida. Claro que este es un punto polémico, un punto que se puede poner a discusión, pero es curioso cómo en los bajos estratos donde se extiende la pobreza como una mancha indeleble de tinta, ahí hay también al mismo tiempo mucha generosidad. Y por otro lado encontramos personas que teniendo muchos recursos no conocen lo que es la generosidad, sino que su egoísmo es tan grande que ni siquiera a veces para su propio bien, ni para el bien de su familia, pueden dar siquiera algo. Esta es una cuestión diferente, esta es una cuestión que también se podría rastrear, se podría investigar, se podría estudiar, como lo ha hecho, por ejemplo, Guadalupe Loaesa en su libro Las niñas bien o Las yeguas finas. Este par de libros de alguna manera nos pueden dar una radiografía, un esquema general de cómo muchas veces se mueve la superficialidad. Entonces, es triste, pero a veces en las altas esferas encontramos más bien la hipocresía, más que la honestidad. Encontramos más bien como la conveniencia, como el oportunismo, y no existe esa autenticidad. Claro, no dudo que haya por ahí sus honrosas excepciones, pero seguramente son muy contadas. Pero bueno, vamos a regresar entonces al texto. Quería nada más mencionar esto de paso, porque esto realmente vale la pena. Cuando al principio del libro agoniza la madre de Manuel, Consuelo, Roberto y Marta, su esposo Jesús quiere darle a su mujer el gusto del matrimonio antes de que ella muera. Pero el ataque de Leonor es violento y no alcanza a llegar el cura. Durante el entierro, don Jesús Sánchez trata de tirarse a la fosa con su mujer. Como en el ideal del matrimonio, solo la muerte los separó. Años después, cuando va a morir Elena, su segunda mujer,
Don Jesús alcanza a traer un cura a tiempo, pero el sacerdote se niega a casarlos. Sin entender los resortes de la vida material y sentimental de la vecindad, el cura considera que es una hipocresía buscar el matrimonio justo antes de la muerte y se niega a darles el gusto de esa ilusión, o mejor dicho, de aquella confirmación final del elemento de verdad, del elemento de verdadero compromiso que hubo en su relación. Vamos a encontrar también aquí en el texto de Luis, la Ciudad de México resulta a la vez implacable, miserable y terrible, y también amplia y generosa. Dice Roberto, uno de los hijos de Jesús Sánchez: mi patria es México, ¿verdad? Y le tengo un amor especial y profundo, sobre todo a la capital. Tenemos una libertad de expresión que no he encontrado en otras partes, y sobre todo, la libertad de hacer como nos plazca. Siempre me he podido ganar la vida mejor acá. Acá te puedes mantener hasta vendiendo pepitas, pero en cuanto a los mexicanos, no tengo tan buena impresión. No sé si es porque yo me haya portado tan mal, pero me parece que falta buena voluntad entre ellos. Y comenta aquí el antropólogo, a partir de este pasaje que he leído, esta sentencia paradójica es sin embargo exacta. La Ciudad de México ha sido generosa con los Sánchez. Jesús Sánchez llega al Distrito Federal proveniente de Veracruz en los años 20, solo, sin un peso en la bolsa y sin un pariente que lo reciba. Y hace su vida allí. Todos y cada uno de los Sánchez logran existir ahí, y vistas en largo plazo, sus condiciones de vida mejoran paulatinamente. Ahora bien, no se recibe fácilmente un apoyo sin recibir antes una humillación. El que apoya sin humillar es el amigo o el pariente más querido, más entrañable, y es más escasa esta ayuda. No se recibe fácilmente un apoyo sin recibir antes una humillación. El que apoya sin humillar es el amigo o el pariente más querido, el más entrañable. Aquí también encontramos el lado oscuro de los bajos mundos, del mundo de la pobreza, donde hay mucha gente que ha sufrido humillaciones, vejaciones, maltratos de todo tipo, y pues únicamente lo que hace es reproducir lo que le ha tocado recoger, lo que le ha tocado padecer. Entonces, dicen por allí, no se le pueden pedir peras al olmo, nadie da lo que no tiene, y encontramos que muchas veces sí se ayuda, pero a condición de humillar o denigrar. Pero afortunadamente existen los verdaderos amigos que se cuentan con los dedos de las manos, y como se dice, sobran los dedos de las manos, o de los parientes que realmente son entrañables. Estamos, por tanto, damas y caballeros, hablando de la Ciudad de México, pero en los años 40 y 50. Nosotros encontramos que ahí en la vecindad donde está la familia Sánchez, también conocida como la Casa Grande, dicen que una de las leyes que había era que un nuevo inquilino significa nueva pelea. O sea, alguien va llegando y una forma de darle la bienvenida, pues es mostrarse un poco hostiles o muy hostiles. Esto detona en un conflicto, en un conato de pelea, pero con el paso del tiempo las cosas se van mejorando, se van dando acuerdos, se van dando concesiones, la vida empieza a fluir. Una ley idéntica, por cierto, parecía gobernar la vida de los niños en el colegio. El caso es que entre niños y muchachos varones
la camaradería no se daba antes de que se hubieran peleado, y el inquilino nuevo que se negaba a pelear sería golpeado y molestado hasta que se atreviera por fin a usar los puños. No es casual que estos barrios hayan producido tantos boxeadores de calidad. Recordemos que estamos hablando de una vecindad que se encuentra en la zona de Tepito, el así llamado a través de la historia el barrio Bravo de Tepito. Saludos también para todos nuestros hermanos y hermanas de esa zona tan conocida. Y bueno, aquí continuamos con la lectura de Óscar Luis y ahora nos dice lo siguiente. La vecindad era el espacio en el que los hombres se hacían hombres, un espacio de camaradería intensa, segregado por sexo, donde el ingreso al círculo masculino tenía un precio de entrada, que era medirse a golpes con los demás. La vecindad era también el espacio en que se afianzaba la solidaridad familiar. La solidaridad familiar. Así, cuando Jesús Sánchez va a hablar con el vecino a quien le ha quitado la mujer Manuel y Roberto lo sigue de lejos, armados y a escondidas, listos para entrar a la refriega en caso de que haya bronca. La solidaridad de la familia se manifiesta cuando surgen conflictos entre vecinos. Por otra parte, cada 16 de septiembre, como para celebrar las fiestas patrias, los muchachos de la casa grande se agarraban a trancazos con los de la vecindad rival. Otra de las cuestiones impresionantes de esta autobiografía es la de los golpes con los que se somete a las mujeres. Es un tema enorme que todavía hoy no ha sido asimilado. El hecho es que no hay una sola mujer en este libro que no haya recibido golpes de su novio o de su marido, ni una sola se libra. Y que conste que los golpes vienen platicados a veces por las mujeres y otras por los hombres, unas veces por testigos y otras por participantes directos, a veces por alguien que confiesa haber golpeado, pero que objeta que le den de golpes a una hermana o a una tía. Los golpes son algo común que solo se critica cuando son vistos como excesivos o injustificados. El golpe en sí mismo como práctica no es rechazado. Esto que acabamos de leer también es un tema delicado, amplio, profundo, complejo, el tema de la violencia, porque aunado al tema de lo que es la pobreza, también está el conflicto, está la lucha y está, en este caso, la injusticia que se recibe a través de los golpes. El sobajamiento, sometimiento e incluso, digamos, la explotación hacia la mujer es algo que se tiene que ir erradicando. Aquí nos dicen, no hay una sola mujer de las que mencionemos aquí que no haya recibido maltrato de alguien, pero no solamente esas condiciones terribles se quedan agotadas en estas páginas, sino que es una realidad que ha permeado todo nuestro país. Claro, hay pocos estados en los cuales la mujer sí tiene una importancia, sí tiene un lugar, una dignidad, un reconocimiento, un respeto cual merece. Pero en general hay una gran desigualdad, una gran discriminación. Y bueno, ya no hablamos del tema de los feminicidios, que en sí mismo es todo un tema aparte. Pero bueno, como pueden escuchar, damas y caballeros, este libro es verdaderamente impresionante. Apenas estamos leyendo las páginas iniciales del prólogo y ya de entrada ustedes pueden darse cuenta de todo lo que vamos a encontrar. Ya más o menos empezamos a ver cuál va a ser la dinámica de este libro, que es al mismo tiempo un testimonio, una denuncia, una protesta, una inconformidad. Y eso es también algo que hace
maravillosamente la antropología. Por eso es que la antropología ocupa un lugar muy especial entre las distintas ciencias y disciplinas del saber. Y bueno, vamos a encontrar también, como ya escuchamos, la intimidación física, el acoso sexual, la violencia doméstica, etcétera, que es esa violencia doméstica de la que ya hablamos, que es tan palpable y tan cotidiana, y que, como dice Oscar Luis, sugiere que las estructuras de autoridad requerían de refuerzos constantes. Sugiere también que las frustraciones generadas por una sociedad tan dura se podían desahogar con impunidad contra el más débil, en una cadena interminable de iniquidad. La mala voluntad de la que habla Roberto, uno de los hijos de Sánchez, se ejerce contra el niño, contra el llamado tonto, entre comillas, y sobre todo contra la mujer. Es el mundo que retrata también Luis Buñuel en Los Olvidados. Pues vamos a tener que hacer otros videos necesariamente. No podemos agotar de una sola vez el contenido, pero ahí tienen la propuesta, la invitación, damas y caballeros, a buscar este libro, Los hijos de Sánchez, que en esta edición que publica, edición conmemorativa del Fondo de Cultura Económica, serie Antropología, tenemos Los hijos de Sánchez y también tenemos Una muerte en la familia Sánchez, los dos textos de Oscar Luis. Y como ya lo dijimos en el principio de este video, de esta aportación, Oscar Luis también tiene el clásico libro ya de la antropología de la pobreza, un estudio en 5 familias. Este libro, Antropología de la Pobreza, apareció en 1959. Bueno, damas y caballeros, no nos despedimos, estamos aquí en contacto siempre permanente, esperando esta pequeña aportación haya sido de su agrado, que estas ideas que se han vertido sirvan como un pretexto, un comienzo, una insinuación, para que podamos nosotros también analizar esta obra fundamental del antropólogo norteamericano Oscar Luis. Damas y caballeros, muchas gracias por su atención, muchas gracias por su preferencia. Se despide de la Sinfonía del Pensamiento por un instante su servidor y amigo Iskander Kosonov Afkar. Hasta la próxima, damas y caballeros.